El silbato de la mina sonó 3 veces aquella mañana de marzo de 1951, un sonido que todas las mujeres de Pueblo Nuevo reconocieron como el tañido fúnebre del metro. No era el silbato del mediodía ni el del cambio de turno. Eran 3 ráfagas largas y agudas que cortaban el aire frío de la montaña como cuchillos, anunciando que la montaña se había cobrado su tributo de sangre y que alguien no volvería a casa esa noche. Beatriz Serrano lo oyó mientras lavaba ropa en el arroyo, con las manos entumecidas por el agua helada y la espalda dolorida por horas de restregar telas ásperas contra las piedras. Tenía 32 años, pero la vida en la montaña le había marcado profundos surcos alrededor de los ojos y manchado las manos con cicatrices que ningún jabón podía borrar. A su alrededor, sus 4 hijos jugaban entre las rocas, ajenos al significado de ese sonido. Miguel, de 10 años, construía presas de barro en una poza poco profunda. Las gemelas, Carmen y Rosa, de 7 años, perseguían lagartijas entre los arbustos espinosos. Y la bebé Sofía, de apenas 1 año y medio, dormía con un chal atado a un árbol bajo, meciéndose suavemente con la brisa. Beatriz permaneció inmóvil, con el vestido empapado medio retorcido entre las manos, sintiendo el agua gotear entre sus dedos mientras el corazón le latía con fuerza. Miró hacia la montaña, hacia la boca negra del socavón que se abría como una herida en la ladera a 3 kilómetros de distancia. Desde allí vio las diminutas figuras de hombres corriendo, el movimiento frenético de una emergencia. Humo negro saliendo de la entrada, una explosión de metano. Rezó en silencio, moviendo los labios sin emitir sonido, suplicando a la Virgen de Guadalupe que no fuera Tomás, que no fuera su esposo, que por una vez en su vida Dios se acordara de ella y de sus 4 hijos, que no merecían crecer sin padre. Pero Dios, como tantas otras veces, no la escuchó. Era el capataz, un hombre gordo de bigote canoso y ojos de cerdo llamado Fermín, quien llegó al arroyo 2 horas después, montado en una mula que resoplaba sin parar bajo su peso. No se apeó. Simplemente se quedó de pie al borde del camino, con el sombrero en la mano, un gesto mecánico de respeto que había repetido demasiadas veces. «Doña Beatriz», dijo con voz ronca sin mirarla a los ojos. «Lo siento. Tomás estaba en el 3er piso cuando explotó el gas. Eran 4. Los están sacando, pero no quedó mucho que identificar. Las palabras cayeron sobre ella como piedras, cada una más pesada que la anterior. Beatriz sintió que el suelo bajo sus pies se volvía líquido, inestable. Se le doblaron las rodillas y tuvo que agarrarse a la roca donde lavaba la ropa para no caer al agua. Miguel dejó de tocar. El niño lo había oído todo. Su rostro de 10 años envejeció 10 años en un instante, comprendiendo con brutal claridad que ahora era el hombre de la familia. ¿Y la empresa? Logró articular. Beatriz, con la voz apenas un susurro. ¿La compensación? Fermín se encogió de hombros y se volvió a poner el sombrero. Don Heriberto dice que los accidentes no son culpa de nadie. Es parte del trabajo. Te dará algo, pero no esperes mucho. Hay muchas viudas en este pueblo, doña Beatriz. No eres la primera ni serás la última. Se marchó sin decir una palabra más, dejando tras de sí una nube de polvo y el peso insoportable de la verdad. Tomás Serrano, su esposo durante 14 años, padre de sus 4 hijos, el hombre que llegaba a casa cada noche cubierto de polvo de tungsteno, pero con una sonrisa cansada y un regalo escondido para cada niño, se había convertido en un número más en las estadísticas de la mina San Miguel. Un nombre que caería en el olvido antes de que terminara la semana. Beatriz no lloró entonces. No podía permitírselo. Los niños la miraban, sobre todo Miguel, buscando en su rostro alguna señal de que todo estaría bien, de que su madre tenía un plan. Así que se tragó el nudo de dolor que le cerraba la garganta, se secó las manos con la falda mojada y caminó hacia sus hijos con paso firme, más esfuerzo que todos los años lavando ropa ajena. «Empaquen sus cosas», les dijo con voz tranquila, demasiado tranquila.
Nos vamos a casa. Papá tuvo un accidente. Ahora está con Dios. Carmen y Rosa se echaron a llorar de inmediato, abrazándose como siempre cuando tenían miedo. Miguel apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, pero no derramó ni una sola lágrima. La pequeña Sofía despertó y empezó a gemir, percibiendo la tensión en el aire sin comprenderla. Beatriz la levantó sintiendo el cálido peso de su hija contra su pecho y regresó a la casa que ya no sería un hogar. La compensación llegó 3 días después del funeral. Fermín, el capataz, reapareció en la puerta de su casa con un sobre manila manchado de grasa. Beatriz lo recibió de pie en el umbral sin invitarlo a pasar, sintiendo las miradas de sus 4 hijos clavadas en su espalda. «Aquí está», dijo Fermín entregando el sobre con la misma naturalidad con la que se entrega un recibo. 300 pesos. Don Heriberto dice que es generoso, considerando que Tomás solo llevaba 2 años trabajando en la mina. Otros recibieron menos. 300 pesos, el equivalente a 2 meses de salario de minero, el precio de una vida humana, de un esposo, de un padre. Beatriz tomó el sobre sin decir palabra, sintiendo su peso ridículo en la mano. Con eso podría comprar comida para un mes, quizá 2 si la racionaba hasta la agonía. ¿Y luego qué? No tenía más trabajo que lavar ropa, y las mujeres del pueblo ya lavaban su propia ropa o contrataban a viudas más jóvenes y desesperadas. Si esta historia ya te está cautivando, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuéntame en los comentarios desde dónde la escuchas. Me encanta saber de ti. ¿Y la casa?, preguntó Beatriz con voz más firme de lo que sentía. ¿Puedo quedarme en la casa de la empresa? Fermín hizo una mueca incómoda rascándose la nuca. La casa es para los trabajadores activos, doña Beatriz. Don Heriberto necesita el espacio para un nuevo perforador que viene de Fresnillo. Les da 2 semanas para desocuparla. Lo siento, esas son las reglas. Las reglas. Las reglas de hombres como don Heriberto Salazar, dueño de la mina San Miguel y de medio pueblo. Las reglas que protegían el capital y desechaban a las viudas como trapos sucios. Beatriz sintió que la rabia le subía por la garganta, pero se la tragó. La rabia no alimentaba a sus hijos. Durante los siguientes 10 días, Beatriz tocó todas las puertas de Pueblo Nuevo buscando trabajo, una habitación, lo que fuera. Llevaba a Sofía en brazos y las otras 3 se aferraban a su falda. Una procesión de miseria que hacía que la gente cerrara las ventanas antes de que ella llegara. Las respuestas eran siempre las mismas, con fingida compasión o con crueldad descarada. «Ya tengo a alguien que me lava la ropa, señora». «No puedo alimentar a 5 bocas. Apenas puedo alimentar a la mía». «Quizás encuentren ayuda en el bar, pero no es lugar para una mujer decente». Esa última sugerencia vino del camarero, un hombre de manos grasientas que la miró de arriba a abajo con una intención que no necesitaba palabras. Beatriz salió de allí sintiendo la humillación quemándole la cara, jurándose a sí misma que prefería morir antes que vender su dignidad por un plato de comida. La noche anterior al desalojo, Beatriz se sentó en el suelo de tierra de lo que había sido su cocina, rodeada de sus 4 hijos inquietos, y contó las monedas que le quedaban. 240 pesos. Había gastado 60 en comida, en el funeral más barato que pudo encontrar, en velas para rezarle a un Dios que parecía sordo a sus súplicas. 240 pesos y ningún lugar a donde ir. Fue entonces, en esa oscuridad absoluta, que recordó algo. Una conversación que había oído meses antes en el mercado, entre 2 mujeres que compraban chiles secos. Hablaban en voz baja, como si estuvieran contándose un secreto vergonzoso. ¿Oíste que la caravana del gringo loco sigue ahí, pudriéndose? ¿La que estaba en el cañón, más allá del cauce seco? La misma. Dicen que nadie la quiere, ni gratis. Dicen que está maldita. Ese gringo, ese tal McLaren, desapareció hace 2 años y nunca encontraron su cuerpo.
La gente jura que oye gritos por la noche. ¿Y quién es ahora? Supongo que del municipio. Pero nadie la reclama. Está tan lejos que ni los bandidos se acercan. Una caravana abandonada. Maldita. Lejos de todo. Justo el tipo de lugar que nadie querría y que nadie le arrebataría. Beatriz sintió una chispa de algo que podría haber sido esperanza o locura. Al día siguiente, con sus hijos siguiéndola como patitos asustados, caminó hasta la oficina del ayuntamiento, una habitación polvorienta al fondo de la iglesia, donde un oficinista anciano y medio ciego se encargaba de los trámites. «Vengo por la caravana de ese gringo McLaren», dijo sin rodeos, de pie frente al escritorio con una determinación que no sentía. «La del cañón. Quiero comprarla». El empleado levantó la vista de su cuaderno de bitácora mirándola como si acabara de decir que quería comprar la luna. ¿La caravana de McLaren? Señora, ese lugar no vive nadie. Se está cayendo a pedazos. Y además hay rumores. No me importan los rumores. ¿Cuánto cuesta? El anciano se rascó la barbilla observándola con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Bueno, técnicamente el terreno y la estructura son propiedad del Estado, abandonados durante más de 2 años sin ser reclamados. Si alguien quisiera ocuparlo, supongo que 200 pesos por derechos de ocupación serían suficientes. Pero señora, ese lugar está muy lejos, no hay un camino en buen estado. Y la gente dice, acepto el trato. Interrumpió Beatriz contando los billetes arrugados sobre el escritorio. 200 pesos. Quiero el papel firmado y sellado ahora mismo. El secretario parpadeó con incredulidad, pero la tentación del dinero era más fuerte que su conciencia. 15 minutos después, Beatriz Serrano regresaba caminando a su casa en ruinas, con un documento oficial en la mano que la declaraba ocupante legal de una caravana abandonada en medio del Cañón del Diablo, a 8 kilómetros de Pueblo Nuevo, un lugar que todos evitaban y que las madres usaban para asustar a los niños desobedientes. Le quedaban 40 pesos. No había vuelta atrás. La caminata hasta el cañón fue de 4 horas bajo el sol abrasador de la montaña. Beatriz llevaba a Sofía en su rebozo, con una pesada mochila a la espalda que contenía todo lo que les quedaba en el mundo. Una manta raída, 2 mudas de ropa, una olla de hojalata abollada y un saco de maíz y frijoles que se hacía más pesado con cada kilómetro. Miguel, de 10 años, llevaba un bulto más pequeño, sudando y jadeando, pero sin quejarse. Las gemelas se turnaban para ayudarse, tropezando con las piedras sueltas del sendero que apenas merecía ese nombre. No había camino real. El secretario no les había mentido. Tenían que seguir un sendero de cabras que zigzagueaba por la ladera rocosa, bordeando precipicios donde un paso en falso significaba una caída de cientos de metros. Beatriz caminaba con el corazón en un puño, de la mano de las gemelas en los tramos más peligrosos, rezando cada vez que una piedra rodaba bajo sus pies descalzos. El paisaje se volvía más desolado a cada paso. Los pinos y robles del pueblo dieron paso a matorrales espinosos y cactus retorcidos. El aire se volvió más seco, cargado de polvo que les picaba en los ojos y la garganta. El silencio era opresivo, roto solo por el grito ocasional de un buitre que volaba perezosamente en círculos, como si ya los hubiera marcado para la muerte. Finalmente, cuando el sol empezaba a ponerse y las sombras se alargaban como dedos negros sobre el cañón, llegaron. El remolque apareció de repente tras una curva, agazapado contra la roca como un animal moribundo. Beatriz se detuvo en seco, sintiendo un nudo en el estómago. Fue peor de lo que había imaginado. Mucho peor. El remolque era un armatoste de metal oxidado, del tipo que usaban los trabajadores petroleros o los ingenieros de minas en campamentos temporales. Debió de haber sido plateado en su día, pero ahora era de un marrón rojizo enfermizo, cubierto de manchas de óxido que parecían llagas purulentas. Descansaba sobre bloques de hormigón desmoronados, inclinado hacia un lado como un borracho.
La puerta metálica colgaba de una sola bisagra, repiqueteando suavemente contra el marco con cada ráfaga de viento, produciendo un chirrido agudo y lastimero que te daba escalofríos. Las ventanas eran agujeros negros vacíos, con los cristales rotos hacía tiempo. La vegetación seca, mezquites y cactus de tuna, había crecido a su alrededor, casi tragándose la estructura, dándole la apariencia de algo que la tierra intentaba reclamar. «Mami», susurró Carmen con la vocecita temblorosa, parece una tumba». Y así fue. Se veía exactamente igual. Una tumba de metal en medio de la nada, rodeada de un silencio que no era paz, sino una ausencia total de vida. Ni siquiera los insectos hacían ruido. El viento soplaba con un silbido hueco a través de los agujeros del remolque. Un sonido que podría haber sido el gemido de un fantasma o simplemente el crujido del metal al deformarse por el calor y el frío. Miguel tragó saliva agarrando el bulto que llevaba. ¿Aquí es donde vamos a vivir? Beatriz quería mentir. Quería decirles que era solo temporal, que encontrarían algo mejor, que mamá tenía un plan. Pero las mentiras se le atragantaron. Este era su plan. Este pedazo de metal oxidado y el abandono era todo lo que podía darles. Así que, en cambio, les dijo la única verdad que importaba. Es nuestro. Nadie nos lo puede quitar. Y vamos a hacerlo funcionar. Se obligó a avanzar, sus pies descalzos crujiendo sobre la grava y los cristales rotos. A cada paso, su determinación luchaba contra el miedo que le subía de las entrañas como agua fría. Empujó la puerta colgante que se dio con un crujido largo y lastimero, como protestando por la intrusión. El interior era una pesadilla. La luz del atardecer que se filtraba por los agujeros revelaba un espacio rectangular de apenas 4 por 6 metros, dividido en 2 secciones. Una diminuta cocina en un extremo y un dormitorio en el otro. El suelo era de linóleo podrido que se había levantado en losas, dejando al descubierto el metal oxidado debajo, con agujeros en varios puntos por los que se veía tierra negra. Las paredes metálicas estaban manchadas de humedad antigua, con manchas de moho verde y negro. Gruesas telarañas colgaban del techo bajo como cortinas fantasmales. El olor era una mezcla de óxido, moho, descomposición animal y algo más. Algo vagamente metálico y rancio que Beatriz no lograba identificar. En la cocina el fregadero metálico estaba desprendido de la pared, lleno de tierra y excrementos de rata. No había estufa, solo un espacio vacío donde antes había una. Al fondo, un colchón podrido y andrajoso se descomponía en un rincón con muelles asomando de sus entrañas podridas y manchas oscuras que podrían haber sido sangre vieja o simplemente agua de lluvia mezclada con óxido. Los gemelos comenzaron a llorar desconsoladamente. Miguel se quedó paralizado en la puerta, pálido a pesar del sol abrasador. Sofía, percibiendo la tensión, empezó a gemir contra el pecho de Beatriz, y entonces Beatriz hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Se rió. Una risa breve, casi histérica, que le salió de lo más profundo del pecho. Porque la alternativa era echarse a llorar sin parar, o caer de rodillas y rendirse allí mismo. Y no podía permitirse ese lujo. «Es perfecto», dijo en voz alta. Su voz sonaba extraña en el espacio cerrado, rebotando en las paredes metálicas. Se giró hacia sus hijos y se arrodilló para mirarlos a los 4 a los ojos. «Sé que da miedo, sé que es horrible ahora mismo. Pero esto es nuestro, ¿ya entienden? Nadie va a venir a echarnos, nadie nos va a decir que no merecemos estar aquí, y vamos a limpiarlo, vamos a arreglarlo. Esta caravana será nuestro castillo». Miguel fue el primero en asentir, secándose las lágrimas de ira que no había derramado desde la muerte de su padre. «¿Qué quieres que haga primero, mamá?» Y así, mientras el sol se ponía sobre el cañón del diablo, tiñendo el cielo de rojo sangre, Beatriz Serrano y sus 4 hijos comenzaron a limpiar su nuevo hogar. Arrastraron el colchón podrido afuera. Recogieron kilos de excrementos secos de rata y murciélago.
Usaron ropa vieja y agua de la cantimplora para limpiar las superficies menos oxidadas. Cuando cayó la noche completa, encendieron una vela que Beatriz había guardado y se acurrucaron en el único rincón que parecía relativamente seco, sobre la manta extendida sobre el suelo metálico. No durmieron esa primera noche. Beatriz se sentó con la espalda contra la fría pared, abrazando a la dormida Sofía, mientras los otros 3 niños se acurrucaban a su alrededor. El viento azotaba la caravana con ráfagas de viento, haciendo que toda la estructura se estremeciera y crujiera. El metal crujió con largos gemidos, inquietantemente humanos. Afuera, los coyotes comenzaron a aullar a lo lejos, un coro de advertencia sobre el territorio salvaje en el que se habían adentrado. Beatriz miró fijamente el agujero en el techo donde una estrella solitaria brillaba en el cielo negro. «Tomás», susurró al vacío, «ayúdame. No sé si puedo con esto sola». El viento respondió con un aullido que atravesó las grietas de la caravana y por un instante Beatriz juró haber oído algo más en ese sonido, algo que no era el viento, un sonido tenue y lejano que provenía de debajo de donde estaban sentados, un gemido ahogado, como alguien que llora bajo tierra. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, pero el sonido no se repitió. Decidió que había sido su imaginación, el cansancio jugándole una mala pasada después de un día imposible. Cerró los ojos e intentó dormir, ignorando el miedo que le recorría la espalda como una araña fría. Pero el sonido volvía cada noche. Y cuando finalmente lo oyó con claridad, su vida y la de sus hijos cambiaron para siempre, de maneras que no pudo imaginar en ese momento. Los primeros días en la caravana fueron una batalla contra la miseria que redefinió el concepto mismo de sufrimiento de Beatriz. Cada mañana se despertaba antes del amanecer, con el cuerpo dolorido por dormir sobre el frío metal, cubierta solo por una fina manta. Y se obligaba a permanecer de pie mientras sus hijos aún dormían acurrucados como cachorros buscando calor. No había tiempo para la autocompasión. El hambre era un monstruo que rugía en los estómagos de sus 4 hijos, y ella era la única que se interponía entre ellos y la muerte. La caravana estaba a 8 kilómetros del pueblo, pero sin una carretera en buen estado, el viaje duraba más de 4 horas. Beatriz no tenía más remedio que hacer ese viaje infernal cada 3 días, dejando a Miguel a cargo de sus hermanas mientras ella caminaba descalza por el sendero de las cabras, cargando la olla de peltre vacía y los 40 pesos que le quedaban como si fueran las últimas gotas de agua en el desierto. En Pueblo Nuevo, las miradas que recibió eran una mezcla de lástima y desprecio mal disimulado. Las mujeres que lavaban ropa en el río bajaban la voz cuando pasaba, pero no lo suficiente como para que no escuchara fragmentos de sus conversaciones. Se fue a vivir a la casa rodante de ese maldito gringo. Pobres niños, se van a morir de frío o de miedo. Dicen que McLaren desapareció porque algo lo agarró allá arriba en el cañón. Beatriz apretó los dientes y siguió caminando. Cada moneda que gastaba era una decisión angustiosa. 2 kilos de maíz, un puñado de frijoles, manteca, sal, nada de carne, ni leche fresca, ni lujos como azúcar o café. Con 40 pesos tenía que estirar su comida al máximo, preparando atole aguado para desayunar, tortillas finísimas para almorzar y frijoles refritos que eran más agua que frijoles para cenar. La pequeña Sofía lloraba sin parar. A sus 18 meses necesitaba más que las migajas líquidas que Beatriz podía ofrecerle. Los pechos de Beatriz se habían secado hacía semanas, exhaustos por su propia desnutrición. Ver a su hija menor llorar de hambre, con las costillas visibles bajo la piel y los ojos hundidos, era un dolor más agudo que cualquier golpe. Físico. Miguel se convirtió en el hombre que Tomás había sido, aunque sus delgados hombros no estaban hechos para ese peso. Cuidaba de sus hermanas con una seriedad desgarradora. Exploró los alrededores de la caravana, buscando raíces comestibles, nopales, cualquier cosa que se pudiera hervir y tragar.
Las gemelas, Carmen y Rosa, guardaron silencio. Sus juegos infantiles fueron reemplazados por una quietud antinatural, más aterradora que cualquier llanto. La limpieza del remolque continuó siempre que sus fuerzas se lo permitían. Beatriz había sacado el colchón podrido, los montones de basura, los excrementos secos de animales. Lavó las paredes metálicas con agua que trajo del arroyo más cercano, a 1 kilómetro de distancia, usando trapos viejos hasta que le sangraron las manos. Tapó los agujeros más grandes del suelo con piedras planas y barro compactado. No tenía herramientas ni dinero para comprarlas, así que usó piedras como martillos y palos como palancas. Pero por mucho que limpiara, barriera y fregara, la caravana seguía sintiéndose hostil, como si el propio metal guardara el recuerdo de algo terrible. Las manchas oscuras de las paredes no desaparecían por mucho que las fregara. El olor metálico y rancio persistía, adherido a su ropa y cabello. Y cada noche, cuando la oscuridad total caía sobre el cañón, el viento hacía que toda la estructura crujiera y crujiera con sonidos que parecían antinaturales. Y luego estaban los otros sonidos. Al principio, Beatriz los atribuyó a su imaginación hiperactiva. Había oído el primer sonido extraño esa primera noche, pero había sido débil, ambiguo, fácil de desestimar como el viento o un animal. Pero a la tercera noche lo volvió a oír, esta vez con más claridad. Era pasada la medianoche. Los niños dormían inquietos, acurrucados en un rincón bajo la manta. Beatriz estaba sentada con la espalda contra la pared, incapaz de dormir por el miedo constante que la carcomía por dentro. El viento había amainado, dejando un silencio casi antinatural. Y en ese silencio ella lo escuchó. Toc, toc, toc. Un sonido rítmico y apagado provenía de abajo, de debajo del suelo metálico, como si alguien golpeara suavemente una superficie dura desde el otro lado. Beatriz se quedó paralizada, con todos los músculos tensos, conteniendo la respiración hasta que le ardieron los pulmones. El sonido cesó. Esperó. Nada. Quizás eran ratas grandes moviéndose bajo la estructura. Quizás era el metal asentándose sobre los bloques de hormigón desmoronados. Pero la cuarta noche el sonido cambió. Y esta vez no había forma de negarlo. Beatriz despertó de un sueño ligero, sobresaltada por algo que no pudo identificar. Se incorporó lentamente, con el corazón acelerado. La luna casi llena se filtraba por los agujeros del techo, creando charcos de luz plateada en el suelo oxidado. Todo estaba en silencio. Los niños dormían. Y entonces lo oyó. Un gemido. Débil, apagado, pero inconfundiblemente humano. Un sonido de dolor o angustia proveniente de debajo del remolque, amortiguado por capas de metal y tierra, pero imposible de ignorar. Beatriz se puso de pie de un salto, sintiendo el miedo correr por sus venas. No era el viento. No era un animal. Era una voz que lloraba desde lo profundo de la tierra. Se arrodilló en el suelo metálico, pegando la oreja a la fría superficie, escuchando con cada fibra de su ser. Durante largos minutos no oyó nada más que el frenético latido de su propio corazón. Y justo cuando estaba a punto de convencerse de que había sido una alucinación fruto del hambre y el agotamiento, el sonido regresó. «¿Puede traerme agua?». Las palabras eran apenas un susurro fantasmal, tan débiles que podrían haber sido imaginadas. Pero Beatriz las había oído, y estaban en español. Alguien, algo, estaba debajo del remolque, vivo, sediento, suplicando. Beatriz retrocedió del suelo como si estuviera al rojo vivo, estrellándose contra la pared con un golpe sordo que hizo que Miguel se revolviera en sueños. Su mente daba vueltas frenéticamente. ¿Qué demonios había ahí abajo? ¿Era el espíritu del gringo McLaren? ¿Era una trampa? ¿Un truco de su propia mente hambrienta? No podía investigar en la oscuridad con sus hijos dormidos, no con esa cosa rogando por agua bajo sus pies, así que hizo lo único que podía hacer,
Se sentó con la espalda contra la puerta, sosteniendo el único cuchillo que tenía, una hoja de cocina oxidada, y esperó el amanecer, observando las tablas metálicas del suelo como si en cualquier momento algo pudiera romperlas desde abajo. Al día siguiente, con la intensa luz del sol revelando cada grieta y sombra dentro de la caravana, Beatriz tomó una decisión. Tenía que saberlo. No podía vivir con este misterio que la corroía la cordura noche tras noche, pero tampoco podía poner en riesgo a sus hijos explorando sin preparación. Envió a Miguel con los gemelos al arroyo a buscar agua, una tarea que les llevaría al menos 2 horas. Dejó a Sofía dormida en un rincón, agotada de tanto llorar. Y entonces, completamente sola, empezó a inspeccionar el suelo. Ya habían arrancado la mayor parte del linóleo podrido durante la limpieza, dejando al descubierto el metal oxidado que había debajo. Pero había una zona en medio de la caravana, cerca de donde había estado la antigua cocina, donde el suelo se sentía diferente. Beatriz se arrodilló y pasó las manos por la superficie. El metal allí estaba más frío, y al golpearlo con los nudillos, el sonido era hueco. Más hueco que en otros lugares. Con los dedos trazó los bordes, y allí, oculta bajo años de mugre y óxido, encontró una costura. Una línea casi invisible que formaba un rectángulo de aproximadamente 1 metro por 1 metro. Una trampilla. Una entrada. El corazón de Beatriz latía con tanta fuerza que le dolía. Con las uñas empezó a raspar la mugre acumulada en los bordes, buscando la manera de abrirlo. No se veía ningún tirador, pero en un extremo encontró una pequeña abertura, lo suficientemente ancha como para meter los dedos. Respiró hondo, rezó una breve oración a Nuestra Señora de Guadalupe y jaló. La trampilla no se movía. Estaba atascada por el óxido y el tiempo. Beatriz encontró un palo largo que Miguel había traído para usar como palanca, lo insertó en la ranura y empujó con todo su peso. El metal crujió, se resistió y finalmente cedió con un crujido largo y áspero que resonó en el espacio cerrado. La trampilla se levantó revelando un agujero negro que exhalaba un aire viciado y gélido, un olor a tierra húmeda, a confinamiento, a enfermedad. Beatriz se asomó, pero la oscuridad era absoluta. No pudo ver nada más allá del 1 metro de profundidad. ¿Hay alguien ahí?, preguntó con voz temblorosa a pesar de intentar sonar firme. El silencio era tan absoluto que creyó haberlo imaginado todo. Pero entonces, desde las entrañas de la tierra llegó una respuesta. No fue un grito ni un gemido. Fue un susurro entrecortado, aterrorizado y desesperado. «No grites, por favor, no dejes que me encuentren». Y Beatriz supo con una certeza que la heló hasta los huesos que su vida se había vuelto infinitamente más peligrosa. Beatriz se quedó paralizada ante el agujero abierto, con los dedos agarrando el borde de la trampilla metálica y el corazón latiéndole con fuerza en las costillas como un pájaro enjaulado. La voz desde abajo había sido débil, pero inequívocamente humana, inequívocamente aterrorizada. «¿Quién eres?», logró preguntar con una voz extraña y apagada. «¿Qué haces ahí abajo?». Siguió un largo silencio, roto solo por la respiración entrecortada de quienquiera que estuviera en ese agujero. Finalmente, la voz volvió a hablar, cada palabra un esfuerzo doloroso. «Me llamo Xochitl. Tengo 14 años. Por favor, agua. Tengo mucha sed». ¿Una niña? ¿Una chica de 14 años escondida bajo su caravana? La mente de Beatriz daba vueltas intentando procesar la imposibilidad de la situación. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo llevaba allí? «Voy a encender una vela», dijo Beatriz y su instinto maternal superó al miedo. «Necesito verte». Corrió a buscar una de las 3 velas que le quedaban y las cerillas. Con manos temblorosas, encendió la vela y la bajó lentamente a la oscuridad, sujetándola por la base mientras la cera caliente le goteaba sobre los dedos. La tenue luz reveló un espacio excavado bajo el remolque, un agujero tosco excavado en la tierra compactada,
de unos 2 metros de profundidad y 2 de ancho. No era una cueva natural. Alguien la había excavado a mano, con herramientas improvisadas, creando un escondite o una prisión. Y allí, acurrucada en el rincón más alejado como un animal herido, había una figura humana. Beatriz ahogó un grito. La niña, pues claramente era una niña, no un fantasma ni un demonio. Se encontraba en un estado que desafiaba la compasión humana. Su piel morena estaba cubierta de mugre y arañazos purulentos. Su cabello negro y liso caía en mechones enmarañados sobre un rostro demacrado, donde sus pómulos se marcaban como cuchillas. Vestía lo que había sido un huipil tradicional bordado, ahora andrajoso y rígido por la suciedad y la sangre seca. Sus pies descalzos estaban hinchados y cubiertos de llagas. Pero lo que más impactó a Beatriz fueron sus ojos, enormes, oscuros, llenos de un terror tan profundo que parecía insondable. «¡Cielos!», susurró Beatriz. «¿Qué te hicieron?». La niña se acurrucó aún más, protegiéndose la cara con sus brazos esqueléticos, como preparándose para un golpe. «Por favor, no me entreguen a don Heriberto. Por favor, me matará como mató a mi padre». El nombre le cayó como un balde de agua helada a Beatriz. Don Heriberto Salazar, el dueño de la mina, el hombre que le había dado 300 pesos por la vida de su esposo, el hombre más poderoso de Pueblo Nuevo. «Xochitl», dijo Beatriz, intentando que su voz sonara tranquila aunque su mente le gritaba con 1000 preguntas. «No te voy a entregar a nadie, pero necesitas subir de ahí. Necesitas agua, comida, ayuda. ¿Puedes subir?». La niña negó con la cabeza débilmente. «No tengo fuerzas. Llevo aquí no sé cuánto tiempo. Días, semanas. Mi padre me escondió aquí cuando vinieron por nosotras. Me dijo que no saliera hasta que él regresara, pero nunca regresó y yo no pude abrir la trampilla desde abajo. Es demasiado pesada». Las palabras salieron entre sollozos secos, sin lágrimas, porque su cuerpo estaba demasiado deshidratado para producirlas. Beatriz sintió que algo se rompía en su pecho, una grieta de compasión que amenazaba con ahogarla. Esta niña había quedado atrapada allí abajo, sola, en la oscuridad absoluta, muriendo lentamente de hambre y sed mientras Beatriz y sus hijos dormían a metros de distancia, sin darse cuenta de nada. «Bajo», decidió Beatriz. No había escalera ni cuerda. El agujero tenía escalones toscos tallados en las paredes de tierra, pero se desmoronaban y eran traicioneros. Beatriz se sentó en el borde, con las piernas colgando sobre el vacío, y comenzó a descender hacia atrás, apoyándose en los escalones de tierra, sintiendo cómo se desmoronaban bajo su peso. Cayó el último medio metro. Aterrizó pesadamente en el suelo de tierra compactada. El olor allí abajo era sofocante. Orina, heces, enfermedad, desesperación. Beatriz se arrastró hasta la niña porque el techo de tierra era demasiado bajo para que pudiera mantenerse de pie. «Xochitl, mírame», dijo con dulzura extendiendo la mano. «Soy Beatriz. No voy a hacerte daño. Voy a sacarte de aquí». La chica levantó lentamente la mirada, y cuando sus ojos se encontraron con los de Beatriz, algo ocurrió entre ellas. Un reconocimiento. Dos almas que habían sido maltratadas por el mundo y, sin embargo, se negaban a romperse por completo. «¿Tienes agua?», susurró Xochitl con la voz apenas un hilo. Beatriz no tenía nada ahí abajo. «Espérame», dijo. «Voy a subir y te traeré agua y comida, y luego te sacaré de este agujero, aunque sea lo último que haga». Subir fue más difícil que bajar. Beatriz tuvo que impulsarse con los brazos, hundiendo los dedos en los escalones de tierra desmoronada y raspándose las rodillas contra la roca. Cuando finalmente salió del agujero, su cuerpo estaba cubierto de tierra y sangre por los rasguños, pero no se detuvo. Buscó la cantimplora de agua, solo medio llena, y el último trozo de tortilla que había guardado para la cena. Era tan poco,
tan miserablemente poco. Pero era todo lo que tenía. Bajó ambos al hoyo con una cuerda que había encontrado días antes entre la basura del remolque. Xochitl aferró la cantimplora con manos temblorosas y bebió con una desesperación aterradora. El agua le resbalaba por la barbilla y el cuello. Beatriz tuvo que quitársela a la fuerza después de unos cuantos tragos. «Despacio», le advirtió. «Tu estómago no aguanta mucho de golpe, o lo vomitarás». La niña asintió respirando con dificultad, apretando la cantimplora contra su pecho como si fuera oro. Entonces miró la tortilla. Era un trozo pequeño y duro, probablemente de 2 días, pero para ella era un festín. Lloró mientras comía, lágrimas silenciosas que finalmente brotaron ahora que su cuerpo tenía un poco de humedad para producirlas. Beatriz la observaba desde arriba, con la mente acelerada. No podía dejar a esa chica ahí abajo. Pero si la subía, ¿dónde la escondería? La caravana era un espacio abierto. Miguel y los gemelos pronto volverían del arroyo. Y si alguien del pueblo venía a visitarla, aunque era improbable, si alguien la veía... «Xochitl», dijo Beatriz con voz urgente, «necesito que me digas qué pasó. ¿Por qué te busca don Heriberto? ¿Qué le hiciste?» La niña levantó la vista, y en sus ojos Beatriz vio más que miedo. Vio furia, una furia fría y antigua, propia de una niña de 14 años. «No le hice nada», dijo Xochitl con la voz cada vez más fuerte. «Nos hizo algo, a mi familia, a todo mi pueblo». Y entonces, entre sorbos de agua y mordiscos de tortilla, Xochitl contó su historia. Y con cada palabra el mundo de Beatriz se volvía más oscuro y peligroso. La historia que contó Xochitl fue un mosaico de horror que Beatriz tuvo que reconstruir, porque la niña hablaba entre sollozos y largas pausas, donde su voz simplemente se quebraba por el peso de los recuerdos. Xochitl no era de Pueblo Nuevo, era de San Isidro, una pequeña comunidad indígena tepehuán a 20 kilómetros al norte, en lo profundo de las montañas. Su padre, Mariano McLaren, sí, el gringo McLaren del que todos hablaban, no era un loco errante como decían los rumores. Era un ingeniero de minas canadiense que se había casado con la madre de Xochitl, una tepehuán, y se había establecido en San Isidro 15 años antes, integrándose a la comunidad, aprendiendo el idioma y criando a su hija entre 2 mundos. Pero hace 3 años todo cambió. Don Heriberto Salazar había descubierto yacimientos de tungsteno cerca de San Isidro, un mineral valioso para la guerra que se libraba en tierras lejanas. El problema era que la veta más rica corría justo debajo de las tierras comunales de los tepehuanes, tierras protegidas por títulos virreinales que databan de siglos atrás. Don Heriberto no se dejó disuadir por los documentos antiguos. Llegó con autoridades sobornadas, documentos falsificados que afirmaban que la tierra era suya y hombres armados que no hicieron preguntas ni respondieron. Cuando los tepehuanes se negaron a abandonar sus hogares, don Heriberto encontró una solución más rentable. No los expulsó, los esclavizó. «La mina fantasma», susurró Xochitl con voz temblorosa. «Así la llamamos. Está escondida en el cañón del Águila, al otro lado del río. No aparece en ningún mapa oficial. No hay registros. Don Heriberto usa a mi gente como esclavos. Hombres, mujeres, incluso niños de 12 años. Trabajan turnos de 16 horas sin paga, sin descanso. Les da de comer sobras. Los golpea si protestan. Los mata si intentan escapar». Beatriz sintió un nudo en el estómago. Pero eso es imposible. ¿Cómo puede ocultar algo así? La gente lo sabría». «La gente no quiere saber», respondió Xochitl con una amargura demasiado madura para sus 14 años. «Los trabajadores de la mina San Miguel, la oficial, creen trabajar para un jefe duro pero legal. No saben que el verdadero dinero de don Heriberto proviene de la mina fantasma. Los pocos que han sospechado, como tu esposo, tienen accidentes». Las palabras le dieron a Beatriz como puñetazos. «¿Qué sabes de mi marido?» «Mi papá lo conocía», dijo Xochitl.
Tomás era buena persona. Empezó a hacer preguntas sobre los cargamentos de mineral que no coincidían con la producción reportada, sobre los camiones que salían de noche rumbo al norte. Mi papá le dijo que tuviera cuidado, que don Heriberto no perdona a los entrometidos. 2 semanas después, la explosión. No fue un accidente. La idea golpeó a Beatriz como un mazazo. Tomás había sido asesinado y ella había aceptado 300 pesos del hombre que lo mató. «Tu padre», logró decir Beatriz tragando saliva. «¿Qué le pasó a tu padre?» Los ojos de Xochitl se llenaron de lágrimas. Intentó denunciarlo. Reunió pruebas durante meses, fotografías de la mina oculta, documentos robados, testimonios grabados en su vieja grabadora. Iba a llevarlo todo a la capital para presentarlo a las autoridades federales. Pero alguien lo traicionó. Vinieron por nosotros. Hace 5 semanas, creo. Perdí la cuenta de los días que llevo aquí. Su voz se quebró, pero continuó necesitando decirlo todo, vomitar el veneno de sus recuerdos. Primero mataron a mi mamá. Vinieron de noche, rodearon nuestra casa. Ella salió a enfrentarlos, gritándoles que se fueran. Le dispararon en el pecho. Mi papá me agarró, me arrastró hasta aquí. Al remolque que usaba como almacén y taller, abrió una trampilla que había cavado meses atrás como escondite de emergencia y me metió aquí con agua y comida. Me dijo: «No salgas hasta que regrese, no importa cuánto tarde. Si no regreso en 3 días, alguien bueno vendrá. Confía solo en alguien bueno». Xochitl cerró los ojos con lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. Cerraba la trampilla desde afuera. Oí disparos. Oí a mi papá gritar. Y luego, silencio. Pasaron 3 días, 5, 10. Se acabó la comida, se acabó el agua. Intenté abrir la trampilla, pero es de metal pesado y no hay palanca desde abajo. Estaba atrapada. Pensé que moriría aquí. Pensé que esta era mi tumba. «Pero sobreviviste», dijo Beatriz con la voz llena de asombro y horror. «Apenas. Lamí la humedad de las paredes. Comí cosas que encontré en la oscuridad. Insectos, raíces que se colaban por las grietas. No quiero recordar». Xochitl se estremeció. «Cuando oí tu voz, pensé que estaba alucinando. Cuando oí a tus hijos jugando arriba, pensé que me había roto la cabeza. Tenía tanto miedo de gritar y que fueran los hombres de don Heriberto. Pero también tenía tanto miedo de no gritar y morir aquí sin que nadie supiera que estaba viva». Beatriz se sentó al borde del hoyo, sintiendo el peso del universo sobre sus hombros. Esta niña había perdido a sus padres, su libertad, su infancia. Había sobrevivido semanas en una tumba viviente. Y ahora Beatriz, una viuda desesperada con 4 bocas que alimentar y 40 pesos en el bolsillo, era su única esperanza. Y si don Heriberto descubría que Xochitl estaba viva, que Beatriz la escondía, vendría por ella. Vendría por sus hijos, los mataría a todos, o peor aún, los esclavizaría como a los tepehuanes, condenándolos a una vida de trabajos forzados en la oscuridad de una mina sin nombre. La decisión correcta, la segura, era obvia. Cerrar la trampilla, fingir que nunca la había abierto, dejar que la niña desapareciera como una pesadilla, proteger a sus propios hijos. ¿Qué le debía Beatriz a esta desconocida? Pero cuando bajó la vista y vio a Xochitl mirándola con esos enormes ojos llenos de desesperada esperanza, Beatriz vio a sus propias hijas. Vio a Carmen y a Rosa. Imaginó a una de ellas atrapada en la oscuridad, sola, aterrorizada, muriendo lentamente mientras el mundo seguía girando arriba, inconsciente, inconsciente. «No puedes quedarte ahí abajo», dijo Beatriz finalmente. Su voz le sonó extraña, como si alguien más hablara, alguien más valiente o más insensato. «Voy a sacarte, voy a esconderte arriba, y vamos a encontrar la manera de salir de esto». «¿Por qué?», preguntó Xochitl con la voz entrecortada. «No me conoces, estás poniendo en riesgo a tus hijos por mí». «¿Por qué?». Beatriz pensó en Tomás, quien murió no por accidente, sino por asesinato.
Pensó en los 300 pesos que había aceptado, el precio de su silencio. Pensó en el mundo en el que quería que crecieran sus hijos. Uno donde mirar hacia otro lado fuera seguro, o uno donde hacer lo correcto importara aunque te costara todo. Porque alguien tiene que hacerlo, dijo simplemente. Y porque si no ayudo a una niña cuando puedo, ¿qué me diferencia de los monstruos? Afuera oyó las voces de Miguel y las gemelas acercándose, riéndose de algo que habían visto en el arroyo. Su momento de decisión había pasado. Beatriz miró a Xochitl por última vez. «Cállate. Voy a cerrar la trampilla ahora, pero volveré esta noche con más comida. Mañana, cuando mis hijos estén afuera, te subiré. ¿Puedes esperar un poco más?» Xochitl asintió agarrando la cantimplora vacía como un talismán. «He aguantado semanas. Puedo aguantar un día más. Gracias. Gracias por no dejarme morir aquí». Beatriz cerró con cuidado la trampilla, raspando la tierra suelta de los bordes para disimular la juntura. Cuando Miguel entró en la caravana con los gemelos, cargando agua del arroyo, la encontró barriendo como si nada. Pero todo había cambiado. Beatriz acababa de firmar una sentencia de muerte o una orden de libertad. Solo el tiempo lo diría. La noche cayó sobre el cañón como una manta pesada y sofocante. Beatriz había cocinado los últimos frijoles en la pequeña fogata que hacía todas las tardes fuera de la caravana, diluyéndolos con agua hasta convertirlos en un caldo aguado y casi sin sustancia. Miguel comía en silencio, observando a su madre con una intensidad que la ponía nerviosa. El niño era demasiado perspicaz. Había notado algo diferente en ella desde que regresaron del arroyo. Una tensión en los hombros, una forma de mirar al suelo de la caravana como si escondiera un terrible secreto. Las gemelas se durmieron rápidamente, agotadas por el día. Sofía, la bebé, lloraba débilmente de hambre, un llanto sin fuerza que sonaba más a resignación que a protesta. Beatriz la acunaba contra su pecho seco, tarareando una canción de cuna que su propia madre le había cantado décadas atrás, en una vida que parecía ajena. «Mamá», dijo Miguel finalmente mientras los gemelos empezaban a roncar suavemente. «¿Qué encontraron hoy?» Beatriz se tensó. «¿Qué te hace pensar que encontré algo? Has estado actuando raro desde que volvimos. No paras de mirar al suelo. Y te vi raspando tierra en algo cuando entramos». Los ojos de Miguel, demasiado viejos para sus 10 años, la estudiaron sin pestañear. «Sé que escondes algo». Por un momento Beatriz consideró mentirle, protegerlo con su ignorancia. Pero este chico había visto morir a su padre. Había caminado 8 kilómetros cargando bultos que pesaban casi tanto como él. Había aceptado la carga de ser el hombre de la familia sin una sola queja. Se merecía la verdad, o al menos parte de ella. «Hay alguien aquí», dijo Beatriz en voz baja, apenas un susurro. «Debajo de la caravana. Una niña pequeña. Se esconde. Huye de gente mala. Gente muy mala». Miguel no pareció sorprendido. Solo asintió lentamente, procesando la información con esa seriedad antinatural que había desarrollado. «¿Vamos a ayudarla?» «Sí». «¿Es peligroso?» «Mucho». Miguel miró a sus hermanas dormidas y luego a su madre. «¿Más peligroso que morir de hambre aquí en el cañón?» La pregunta era justa. Brutal, pero justa. Beatriz sopesó sus opciones y se dio cuenta de que Miguel tenía razón. Ya estaban muriendo lentamente. Si iban a morir de todos modos, al menos podían hacerlo sabiendo que habían intentado hacer algo bueno. «Necesito tu ayuda», dijo Beatriz. «Esta noche, cuando estés segura de que los gemelos están profundamente dormidos, vamos a sacar a esa niña del agujero. Está muy débil, no puede salir sola. Necesito que sostengas la vela y me ayudes a sacarla». Miguel asintió con decisión. «¿Cómo se llama?» «Xochitl». «¿Por qué se esconde?» Beatriz dudó. ¿Cuánto podía contarle? Pero la mirada de Miguel exigía respeto. Exigía la verdad. «El hombre que mató a tu padre la está buscando.
Ella sabe cosas que él no quiere que nadie sepa. El rostro de Miguel se endureció, sus pequeños puños se apretaron hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Don Heriberto. No era una pregunta. Era una declaración llena de un odio gélido que heló a Beatriz hasta los huesos. Su hijo de 10 años acababa de descubrir que su padre había sido asesinado, y en sus ojos se reflejaba una aterradora sed de justicia. «Miguel», dijo Beatriz tomándolo de los hombros, «escúchame bien, no puedes decirle nada, a nadie. Si alguien del pueblo descubre que esa chica está aquí, nos matarán a todos. ¿Entiendes? A todos, a tus hermanas, al bebé, a mí y a ti». «Lo entiendo», dijo Miguel, y Beatriz lo supo. Ese niño había perdido la inocencia el día que murió su padre, y ahora cruzaba el umbral de un mundo aún más oscuro. Esperaron hasta pasada la medianoche. El silencio del cañón era absoluto, roto solo por el viento silbando entre las rocas y el aullido lejano y ocasional de un coyote. Beatriz encendió la última vela sintiendo el peso de cada recurso gastado. Solo le quedaban 2 velas. 2 velas y 32 pesos. El abismo se ensanchaba con cada decisión. Juntos, madre e hijo levantaron la trampilla. El metal crujió en señal de protesta, un sonido que pareció resonar por todo el cañón. Beatriz se quedó paralizada, esperando a que los gemelos despertaran, pero solo oyó su respiración profunda y rítmica. Miguel sostuvo la vela sobre el agujero mientras Beatriz observaba. «Xochitl», susurró, «¿estás despierta?» Un movimiento en las sombras, una voz débil. «Sí. Te vamos a sacar. Mi hijo está aquí. Se llama Miguel. Él te va a ayudar. ¿Puedes ponerte de pie?» Un largo silencio. Luego, «Creo que sí». Beatriz volvió a bajar al agujero, sus pies encontrando los desgastados escalones en la tierra. El olor era peor que por la mañana, ahora mezclado con el hedor a heces frescas. Xochitl no tuvo más remedio que usar un rincón del agujero como letrina. La humillación de eso, de verse reducida a un animal, debía ser casi tan dolorosa como el hambre. «Dame la mano», dijo Beatriz agachándose. Xochitl extendió un brazo esquelético. Tenía la piel fría, pegajosa por el sudor y la mugre. Beatriz la ayudó a ponerse de pie, sintiendo el cuerpo de la niña temblar por el esfuerzo. Xochitl era pura piel y huesos, tan ligera que parecía a punto de romperse con un fuerte abrazo. «Miguel, cuando te diga, vas a agarrarla de las manos y tirar. Yo la voy a empujar desde abajo. ¿Listo?» «Listo», respondió el muchacho con voz firme. Fue un proceso tortuoso. Xochitl no tenía fuerzas para subir, ni siquiera con ayuda. Sus piernas cedieron, sus brazos resbalaron. Beatriz tuvo que empujarla desde abajo, literalmente levantándola, mientras Miguel tiraba desde arriba con la fuerza de un niño de 10 años. La vela cayó en algún momento, dejándolos en total oscuridad, trabajando solo con el tacto y una determinación desesperada. Cuando Xochitl finalmente emergió del agujero, desplomándose en el suelo del remolque con un gemido ahogado. Beatriz subió tras ella, jadeando por el esfuerzo. Miguel ya había encendido otra vela, desperdiciando otro recurso valioso, y su luz reveló a Xochitl en toda su miseria. La niña estaba peor de lo que Beatriz la había visto esa mañana. Su piel tenía un tinte grisáceo de enfermedad. Tenía los ojos hundidos en las cuencas. Tenía los labios agrietados y sangrantes. Las llagas de sus pies habían empeorado, supurando pus amarillento. Y el olor a muerte incipiente que emanaba de ella era inconfundible. «Necesita un médico», susurró Miguel con el rostro pálido de horror. «No podemos llevarla al médico», respondió Beatriz, sintiendo el peso de la impotencia. «Sería como entregarla. Tendremos que atenderla nosotras mismas. ¿Pero cómo? No tenía medicinas, ni vendas, ni siquiera suficiente agua limpia». Beatriz contempló su patético arsenal. Una manta raída, un trapo que usaba para limpiar, medio litro de agua en su cantimplora.
Con eso, tenía que salvar a esta niña moribunda. «Miguel, trae agua del arroyo, toda la que puedas cargar. Usa las 2 ollas». El niño asintió y echó a correr hacia la noche, sin miedo a la oscuridad ni a los animales salvajes, pensando solo en la misión. Beatriz se arrodilló junto a Xochitl, quien temblaba violentamente en el frío suelo metálico. «Voy a limpiarte», dijo Beatriz con dulzura. «Te va a doler, pero tengo que hacerlo. ¿Entiendes?» Xochitl asintió débilmente. Sus ojos se encontraron con los de Beatriz, y en 1950 ellos había una gratitud tan profunda que dolía mirarla. «Gracias por no dejarme morir como un animal». Durante las 2 horas siguientes, Beatriz lavó a Xochitl con el agua que Miguel le había traído, usando los últimos trapos limpios que tenía. Limpió las llagas con sal, obligándola a morder un palo de madera para que no gritara y despertara a los gemelos. Arrancó los trozos de tela podrida de su huipil y finalmente la envolvió en la única manta decente que tenían, sabiendo que sus propios hijos pasarían frío esa noche. Le dio a Xochitl más agua, gota a gota, para que su estómago desplomado la tolerara. Y el último trozo de tortilla que había guardado para el desayuno del día siguiente. Mientras Xochitl comía, con lágrimas corriendo por sus mejillas limpias, Beatriz se dio cuenta de algo que la llenó a la vez de terror y de una extraña paz. Ya no había vuelta atrás. Había cruzado la línea. Y si don Heriberto se enteraba, no habría piedad. Los siguientes 3 días fueron una delicada lucha entre la supervivencia y el secretismo. Beatriz colocó a Xochitl en el rincón más apartado del remolque, escondida tras una cortina improvisada hecha con la ropa vieja de Tomás. Durante el día, cuando había luz, la niña dormía exhausta, luchando contra infecciones y desnutrición. Por la noche, al despertar, Beatriz le daba sorbos de agua y migajas de comida, racionando lo poco que tenían entre 6 bocas en lugar de 5. Si esta historia te tiene al borde del asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo significa todo para mí. Las gemelas, Carmen y Rosa, descubrieron a Xochitl la segunda mañana. Beatriz despertó con el sonido de sus voces susurrando tras la cortina improvisada. Se levantó de un salto, con el corazón latiendo con fuerza, esperando gritos de miedo. Pero en cambio encontró a las 2 niñas de 7 años sentadas junto a Xochitl, quien les enseñaba a hacer sombras chinescas con las manos apoyadas contra la pared metálica, donde un rayo de sol se filtraba por un agujero. «Es nuestra amiga», dijo Carmen con la cruel sencillez de los niños. «Se llama Xochitl y está enferma, así que tenemos que ser amables». «Tiene un cabello precioso», añadió Rosa, tocando los mechones negros de Xochitl que Beatriz había trenzado la noche anterior. «Igual que las princesas de los cuentos que nos contaba papá». Beatriz sintió que algo se le rompía en el pecho. Sus hijas habían aceptado a esta desconocida sin preguntas, sin miedo, solo con la compasión pura que los adultos pierden con el tiempo. Y Xochitl, que había sobrevivido semanas de tortura psicológica en la oscuridad, sonrió débilmente mientras enseñaba a 2 niñas a hacer un conejo con las manos. Pero la paz era una frágil ilusión. Al 4.º día, mientras Beatriz regresaba del arroyo, vio algo que le heló la sangre. 2 hombres a caballo a lo lejos, bajando por el sendero que conducía al cañón. Aún estaban a más de 1 kilómetro de distancia, pero Beatriz reconoció sus siluetas. Fermín, el capataz gordo, y otro hombre más delgado, con un rifle al hombro. Se dirigían hacia la caravana. Beatriz dejó caer las ollas de agua y echó a correr. Sus pies descalzos volaron sobre las piedras afiladas con los pulmones ardiendo, y el terror le dio una velocidad que desconocía. Llegó a la caravana jadeando, casi sin aliento. «¡Miguel!», gritó. «¡Esconde a Xochitl! ¡Ahora!». El niño reaccionó al instante. Él y Xochitl lo habían practicado a diario, preparándose para este momento. Miguel ayudó a Xochitl a bajar de nuevo al agujero bajo la trampilla. La niña bajó sin protestar,
aunque el terror en sus ojos era palpable. Miguel cerró la trampilla, la cubrió con tierra y arrastró una caja de madera encima. Todo en menos de 2 minutos. Los gemelos parecían confundidos. ¿Por qué Xochitl tiene que esconderse? Es un juego, mintió Beatriz, arrodillándose para mirarlos a los ojos. Vienen unos hombres, son mala gente. Si preguntan si hay alguien más, digan que no. Solo estamos nosotros. Mamá, Miguel, tú y Sofía. ¿Entienden? Es muy importante. Carmen y Rosa asintieron solemnemente. Incluso a los 7 años entendían que los adultos a veces traían peligro. Los hombres llegaron 10 minutos después. Beatriz los recibió fuera de la caravana, con Sofía en brazos y los otros 3 niños aferrados a su falda. Fermín desmontó con un gruñido. Su peso hizo crujir al caballo. El otro hombre permaneció montado, con el rifle apoyado despreocupadamente en su regazo, pero su mirada fría no dejó de escudriñar cada rincón. «Doña Beatriz», dijo Fermín quitándose el sombrero con ese gesto mecánico de falso respeto. «Disculpe la molestia. Buscamos a alguien». «¿A quién?», preguntó Beatriz, esforzándose por sonar tranquila a pesar de que todos los músculos de su cuerpo estaban tensos como un alambre. Una niña. Indígena. De unos 14 años. Posiblemente herida o enferma. Lleva semanas escondida en las montañas. Don Heriberto está muy preocupado por ella. Es hija de un empleado que tuvo problemas. La forma en que dijo «problemas» dejó claro que el empleado estaba muerto. ¿Ha visto a alguien por aquí? «No he visto a nadie», respondió Beatriz mirándolo fijamente a los ojos. «Solo estamos nosotros. Como puede ver, señor Fermín, ya tenemos bastantes problemas. No busco más». El hombre con el rifle habló por primera vez, con la voz áspera como papel de lija. «¿Puedo revisar el remolque?» «No hay nada que comprobar», dijo Beatriz, sintiendo el pánico subirle a la garganta. Pero si insiste, se hizo a un lado, rezando para sus adentros para que Miguel hubiera ocultado bien la trampilla. El hombre del rifle desmontó y entró en el remolque. Sus pesadas botas resonaron en el suelo metálico. Beatriz escuchó cada paso, cada pausa, imaginando lo que veía. El espacio era tan pequeño que no había dónde esconderse. Si miraba con atención, si movía la caja. Los segundos se convirtieron en horas. Los gemelos se acurrucaron contra Beatriz, percibiendo su miedo aunque no lo comprendían del todo. Miguel estaba rígido como una estatua, con los puños apretados y la mandíbula apretada. Finalmente el hombre salió. «No hay nadie aquí, solo basura y miseria». Fermín asintió volviéndose hacia su caballo, pero antes de montar se volvió hacia Beatriz con una mirada entre advertencia y compasión. «Doña Beatriz, un consejo de amigo. Si por casualidad ve a esa chica, lo mejor que puede hacer es denunciarlo de inmediato. Don Heriberto ofrece una recompensa, 500 pesos por información, y...» Hizo una pausa significativa. «Serios problemas para quien la esconda. Los problemas que una viuda con 4 hijos no se puede permitir». Fue una amenaza apenas disimulada. Beatriz asintió sin confiar lo suficiente en su voz como para responder. Los 2 hombres se alejaron levantando polvo en el camino. Beatriz no se movió hasta que solo se vieron como puntos en la distancia. Entonces sus piernas cedieron y cayó de rodillas, temblando violentamente. Miguel y los gemelos la rodearon abrazándola. «Se fueron, mamá», susurró Miguel. «Se fueron y no la encontraron». Pero Beatriz sabía que esto era solo el principio. Don Heriberto buscaba activamente, y 500 pesos era una fortuna que haría que incluso la gente buena considerara traicionar a un vecino. Si alguien del pueblo los visitaba, si alguien oía la voz de Xochitl, si alguno de los niños decía algo sin querer durante una de sus escasas visitas al pueblo. Esa noche, después de sacar a Xochitl del agujero, la niña estaba pálida y temblorosa, traumatizada por tener que regresar a ese espacio. Beatriz se sentó a considerar sus opciones. Podría entregarlo. 500 pesos.
Con eso podría alimentar a sus hijos durante 6 meses. Podría comprar ropa nueva, medicinas si alguien enfermaba, incluso carne para fortalecerlos. Sería lo más sensato, lo más seguro. Podría intentar mantenerla oculta, pero ¿cuánto tiempo? Cada día era un riesgo. Cada boca que alimentar significaba menos comida para sus propios hijos. Ya estaban al borde de la inanición. ¿Cuánto faltaba para que uno de ellos enfermara gravemente? ¿Para que Sofía, la bebé, dejara de llorar porque ya no tenía fuerzas? ¿O podría tomar la tercera opción? La opción loca, imposible y suicida. Él podría pelear. «Xochitl», dijo Beatriz esa noche, mientras la niña bebía caldo aguado y los niños dormían. «Dijiste que tu padre tenía pruebas, fotografías, documentos. ¿Sabes dónde están?» Xochitl levantó la vista sorprendida. Estaban escondidos en nuestra casa, en San Isidro, en una caja de metal bajo las tablas del suelo de su taller. Pero los hombres de don Heriberto quemaron la casa. Debieron de destruirlos. ¿Y si no lo hicieron? ¿Y si revisaron rápidamente y no los encontraron? ¿Sabes la ubicación exacta? Sí, pero... Los ojos de Xochitl se llenaron de terror. San Isidro está controlado por los guardias de don Heriberto. Ahí es donde tienen esclavizada a mi gente. No puedes entrar sin que te vean. Y aunque llegaras al pueblo, la casa está vigilada. Es una trampa. Así que necesitamos un plan mejor que simplemente entrar sin más», dijo Beatriz, sintiendo una fría y firme determinación solidificarse en su pecho. «Y necesitamos ayuda. Alguien que conozca las montañas. Alguien que le deba algo a tu familia». «Los ancianos tepehuanes», susurró Xochitl. «Algunos lograron escapar a las montañas cuando comenzaron las incursiones. Viven escondidos en cuevas, ayudando cuando pueden, realizando pequeños sabotajes. Mi abuelo, Julio Ramírez, es uno de ellos. Si está vivo, estaría en el campamento del Águila Negra». Una chispa de algo que podría ser esperanza o locura absoluta iluminó la mente de Beatriz. «¿Puedes llevarnos allí?» «Si recupero las fuerzas, sí, conozco el camino». «Pero Beatriz...» Xochitl le tomó la mano con dedos aún débiles, pero con urgencia. «¿Por qué harías esto? Ya me salvaste, ya hiciste más que nadie. Esto, lo que estás pensando, es una guerra contra don Heriberto. Morirás, tus hijos morirán». Beatriz pensó en Tomás, asesinado no por mala suerte, sino por curiosidad. Pensó en los 300 pesos de dinero ensangrentado que había aceptado. Pensó en todo un pueblo esclavizado que nadie quería ver. Pensó en sus hijos creciendo en un mundo donde los monstruos triunfaban porque la gente buena tenía demasiado miedo de luchar. «Ya nos estamos muriendo», dijo Beatriz simplemente. «Al menos esto le da un propósito a nuestras muertes. Y quién sabe, quizás, solo quizás, seamos más difíciles de matar de lo que don Heriberto cree». La recuperación de Xochitl tardó 2 semanas más. Semanas en las que Beatriz caminaba al pueblo cada 3 días, gastando sus últimos pesos en comida, aprovechando al máximo cada grano de maíz, cada frijol, cada tortilla. Sus propios hijos adelgazaron notablemente, sus rostros se volvieron angulosos y se les marcaron las costillas. Sofía dejó de llorar a gritos. Sus sollozos se convirtieron en débiles gemidos, más aterradores que los gritos. Pero Xochitl estaba mejorando. Lenta y dolorosamente su cuerpo juvenil se recuperaba del borde de la muerte. Las llagas sanaron. La fiebre remitió. La luz regresó a sus ojos, y con la fuerza física llegó una determinación férrea. Esta chica había sobrevivido a lo peor que el mundo podía lanzarle. No se rendiría ahora. Por las noches, mientras los niños dormían, Beatriz y Xochitl planeaban. Xochitl dibujaba mapas toscos en el suelo de tierra, marcando senderos secretos a través de las montañas, la ubicación de los campamentos de guardia y el camino al pueblo de San Isidro. Le enseñó a Beatriz palabras en tepehuán, identificando frases que los ancianos, con su resiliencia, usarían para saber que venía en son de paz.
El campamento del Águila Negra está a 3 días de camino, explicó Xochitl, trazando con el dedo una ruta sinuosa en el mapa de tierra. Pero solo si conoces los atajos. Por los caminos normales serían 5 o 6 días, y cruzamos territorio peligroso. Hay guardias patrullando, animales, barrancos donde un paso en falso significa la muerte. ¿Podemos llevar a los niños?, preguntó Beatriz, aunque ya sabía la respuesta. Xochitl negó con la cabeza. El camino es demasiado peligroso para los gemelos y el bebé, y tenemos que ir rápido y sin hacer ruido. Los niños no pueden hacer eso, tienen que quedarse aquí. La idea de dejar a sus hijos solos en la caravana durante 3, 4, quizás 5 días era como tragarse un cristal roto. ¿Qué comerían? ¿Y si alguno de ellos enfermaba? ¿Y si los guardias volvían a buscarlos? Pero la alternativa era peor, llevarlos a una misión donde la muerte era casi segura. Miguel puede encargarse de ellos, dijo Beatriz, más para convencerse a sí misma que a Xochitl. Es fuerte, es inteligente, y solo será una semana. Una semana y estaremos de vuelta. Si alguna vez volvemos, añadió su mente traicionera. 2 días antes de partir, Beatriz hizo su último viaje a Pueblo Nuevo. Había vendido todo lo que tenía de valor, los aretes de plata que Tomás le había regalado en su boda, el rosario de coral de su abuela, la olla de cobre que había sido su posesión más preciada. Con el dinero, apenas 120 pesos, compró comida, maíz, frijoles, sal, carne seca que podía durar semanas, galletas duras. Lo dividió todo en 2, una parte para Miguel y los niños, otra para ella y Xochitl. En la plaza del pueblo vio a Fermín hablando con un grupo de hombres. El capataz la vio y su mirada se detuvo en ella más tiempo del necesario. Beatriz sintió un escalofrío de advertencia. La estaban observando. Don Heriberto no había olvidado la búsqueda de la India. Y la viuda que vivía sola en la caravana maldita era sospechosa simplemente por estar allí. De vuelta en la caravana, Beatriz reunió a sus 4 hijos. Era hora de decir la verdad, o al menos toda la verdad que pudieran soportar. «Mamá tiene que irse unos días», empezó arrodillándose para estar a su altura. «Voy con Xochitl a buscar algo muy importante, algo que nos puede ayudar a todos». «¿Qué?», preguntó Carmen con su vocecita temblorosa. «Prueba de que el hombre que mató a su padre es malvado, muy malvado. Si la encontramos, podremos castigarlo, y entonces todos estaremos a salvo». Miguel, que ya tenía 11 años, había celebrado su cumpleaños sin fiesta, sin pastel, solo con una piedra extra en su colección. Comprendió las implicaciones. «¿Cuánto tiempo?» «Una semana, quizá más. Dejé comida. Suficiente para 10 días si la racionas bien. Tú mandas, Miguel. Cuida de tus hermanas. No salen del remolque a menos que sea absolutamente necesario. Si viene alguien, sobre todo los hombres de don Heriberto, se esconden todos en el agujero debajo de la trampilla. ¿Entendido?» Las lágrimas corrían por las mejillas de los gemelos. Sofía, la bebé, sintió la tensión y lloró débilmente. Miguel simplemente asintió con la mandíbula apretada como cuando estaba aterrorizado, pero decidido a no demostrarlo. «¿Qué pasa si no regresas?», preguntó el niño con la voz quebrada en la última palabra. Beatriz lo abrazó fuerte, aspirando el aroma de su hijo, sudor, tierra, inocencia perdida, memorizándolo por si acaso era la última vez. «Si no regreso en 2 semanas, lleva a tus hermanas al pueblo. Busca a la partera, doña Socorro. Es buena, te encontrará un lugar. No menciones nada de Xochitl, nada de lo que te conté. Solo di que mamá se fue y no regresó». «No», dijo Miguel con una ferocidad que la sorprendió. «No voy a dejar que otros críen a mis hermanas. Si no regresas, nos las arreglaremos solas». Como hasta ahora, el orgullo y el dolor se mezclaban en el pecho de Beatriz. Su hijo, obligado a convertirse en un hombre antes de tiempo, pero no había otra opción. El mundo no les había dado otra opción.
Entonces está decidido, dijo Beatriz poniéndose de pie. Se giró hacia Xochitl, que esperaba en silencio. ¿Estás lista? Xochitl asintió. Aunque todavía estaba delgada, aunque las marcas de su tortura probablemente nunca desaparecerían por completo, había una luz en sus ojos, una determinación ardiente. Estoy lista. Haremos que ese monstruo pague por lo que le hizo a mi familia. Partieron antes del amanecer mientras el cañón aún estaba envuelto en una profunda sombra. Beatriz llevaba una mochila con comida, agua, un cuchillo y una esperanza desesperada. Xochitl llevaba menos peso físico, pero la carga de guiarlos de regreso a la tierra donde su familia había sido masacrada. Miguel los vio partir desde la puerta de la caravana con Sofía en brazos y los gemelos aferrados a su cintura. No lloró, no se despidió, simplemente levantó una mano en un gesto de despedida que contenía todo: amor, miedo, esperanza, resignación. Beatriz no miró atrás. Si lo hacía, sabía que no tendría el valor de seguir adelante. En cambio, puso un pie delante del otro, siguiendo a Xochitl por un sendero que se adentraba en las montañas, en el corazón de la sierra, en un territorio controlado por un monstruo con todo el poder y sin piedad. El sol empezó a salir, tiñendo el cielo de naranja y rojo, los colores de la sangre y el fuego. Aves rapaces sobrevolaban el cañón, como siempre lo hacían sobre los lugares donde la muerte acechaba. Y mientras Beatriz subía la empinada ladera, con los pulmones ardiendo y el miedo carcomiéndole las entrañas, se preguntaba si estaba siendo valiente o simplemente suicida. Tal vez, pensó, en un mundo como este no había diferencia. Quizás la valentía era solo otra forma de locura, y la esperanza, otra forma de negación. Pero si iba a morir, cuando muriera probablemente, al menos lo haría luchando. Al menos sus hijos sabrían que su madre no se había rendido, que había intentado cambiar algo, que había elegido la dignidad por encima de la cobarde supervivencia. Y si por algún milagro sobrevivía, si lograba encontrar las pruebas, si podía delatar a don Heriberto, si la justicia existía en algún rincón olvidado del universo, entonces tal vez, solo tal vez, sus hijos podrían crecer en un mundo un poco menos oscuro. Era una pequeña esperanza, frágil como el cristal, pero era todo lo que tenía. Así Beatriz continuó subiendo paso a paso hacia lo desconocido. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos en la próxima historia.